¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, lunes 13 de diciembre, comienza una nueva semana en la Argentina y arrancamos con una gran polémica porque este fin de semana se conoció a través de un decreto del Gobierno Nacional la implementación de un pasaporte sanitario a lo largo de todo el país. Ya estamos ahí de las fiestas, la semana que viene ya estamos con Navidad y recordemos el verano pasado, enero, febrero, cuando en el gobierno no estaban apenas unas poquitas vacunas, estaba todo el lío del vacunatorio VIP, se empezaban a vacunar algunas personas ligadas al personal de salud, pero no había vacunas masivas y había que controlar los eventos masivos. En ese momento se intentó controlarlos, prohibiéndolos, organizándolos, poniéndoles algún tipo de límite, sobre todo en la costa atlántica, y cosas que no funcionaron, ¿no? Las fiestas clandestinas florecían por todos lados. Pero llegaron las vacunas, tarde, pero llegaron. Hoy tenemos gran parte de la población con esquema completo de vacunación y el 80% con al menos una vacuna. Y ahora el gobierno quiere, a pesar de tener ese nivel de vacunación, instalar un pasaporte sanitario. ¿Para qué? Para incentivar a quienes todavía no se vacunaron a que lo hagan, dicen en el gobierno, pero por otro lado, para algunos es una medida fuera de lugar, ¿no? Es una medida restrictiva, de las que ya fracasaron, sería una más. ¿Por qué lo hace el gobierno? ¿Hay necesidad de implementar un pasaporte sanitario? Bueno, de todas maneras va a haber que cumplirlo. Antonella nos va a contar cuáles son las aplicaciones, cómo hay que hacer para mostrarlo, para aportar. Leandro nos va a contar algunos ejemplos en el área internacional y vamos a hablar con el doctor Carlos Camburian, que está aquí en el piso con nosotros, sobre este tema, ¿no? Sobre la marcha de la pandemia a esta altura. Sobre el pasaporte sanitario, estás podrido de hablar de pandemia, seguramente estás cansado de hablar de pandemia, pero lamentablemente hoy se conocieron 3.500 casos. De los últimos 60, 70 días es el día que más casos de contagio hubo. ¿Hay que seguir contando los contagios o hay que seguir midiendo el tema de las camas de internación? ¿Hay que seguir contando los contagios o solamente la tasa de letalidad que está bastante baja? ¿Es el mismo COVID el de ahora que el que teníamos el año pasado? ¿Hay que mirarlo de la misma manera? Bueno, todo eso, más la polémica del pasaporte sanitario, va a ser el tema central del programa de hoy, con dos invitados, porque después vamos a estar con una especialista donde vamos a hablar de la implementación legal o no del pasaporte sanitario. ¿Es legal? ¿Es constitucional? Bueno, tenemos todas las aristas para mostrarte con Lorena González Tochi, que nos va a contar si es constitucional, si es legal, si el interés colectivo debe primar sobre los derechos individuales. O sea, todas las aristas, todas las miradas respecto a la actualidad del pasaporte sanitario, la pandemia y lo que viene en un verano que esperamos que sea lo más normal posible, te lo vamos a contar en Hoy Nos Toca. Quédate. Y como sabemos que vivimos en una sociedad injusta, no alcanza el mérito. Y es un objetivo central de la política económica atacar este problema inflacionario. Nos quieren imponer, debatirlo y aprobarlo en 48 horas. En la Juventud Radical tampoco reconocen que ha ganado el sector federal. La idea del pase sanitario es poner de nuevo esto en agenda, si es necesario, si necesitamos las 2 dosis. And I'm afraid it is now clear that 2 doses of vaccine are simply not enough. Muy bien, como te dije en la presentación, vamos a hablar de la pandemia hoy en día. Cambiaron las miradas, hay que tener otra mirada, la que teníamos, por ejemplo, en abril, mayo del 2020, o en abril y mayo de este año, donde los casos llegaron a los picos más altos. El pasaporte sanitario es útil a esta altura del partido con tanto nivel de vacunación, con el 80% de las personas al menos con una vacuna. Las nuevas cepas, las nuevas variantes del COVID, ¿hacen necesario nuevas medidas restrictivas? Bueno, vamos a hablar con un especialista, médico pediatra, él, uno de los voceros que ha tenido la medicina a lo largo de toda esta pandemia, el doctor Carlos Camburian. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por tu visita. No es común en estos tiempos escuchar voces disonantes, así que te agradezco mucho. Bueno, ¿disonantes por qué? Bueno, porque uno critica las medidas que son criticables, ¿no? Y que, por supuesto, nos llevaron a donde estamos hoy y que nos quieren llevar en adelante a más de lo mismo, ¿no? Digamos, claramente el pase sanitario es una... Yo no sé si llamarla medida restrictiva, digamos. Yo diría que es un capricho hoy. Primero porque no hay una definición clara respecto de qué es estar completamente vacunados. ¿Qué es estar completamente vacunados? ¿1 dosis, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis, como sucede hoy en el mundo? No sabemos qué es estar completamente vacunados. ¿Cuál es el objetivo del pase sanitario? Bueno, pero parece ser que el patrón es que el esquema completo son 2 dosis. Yo tengo mi aplicación, en mi Argentina, donde dice
Daniel Santa Cruz, esquema completo, tengo 2 dosis. Claro, sí. Eso es lo que dicen por lo menos las autoridades sanitarias de este país. Pero con 2 dosis o 3 dosis, uno igual se contagia de la variante Omicron, que es la última variante. Entonces, el pase sanitario, que es para que te vacunes más, y si provoca un efecto contraproducente, como pasa en algunos países del mundo, en donde el pase sanitario, por ejemplo Israel, en donde el pase sanitario hace que la gente todavía se vacune menos, porque lo consideran una medida restrictiva, la población lo considera una medida restrictiva. El ministro de Salud de la provincia dice que va a pedir el pase sanitario en teatros, restaurantes, para hacer la BTV, porque es de riesgo sanitario. Hacer la BTV es de riesgo sanitario. Me preocupan las consideraciones del ministro de Salud. ¿Por qué no lo pedimos? La mitad de la población argentina cobra planes sociales. ¿Por qué no lo pedimos para cobrar un plan social? No conviene. Como no conviene hacerlo antes de una marcha multitudinaria, ¿no? Como no conviene hacerlo hoy porque el gobernador tuvo que ir a un recital el fin de semana. Entonces, ¿esto es una cuestión de conveniencia política? ¿Es una cuestión de estrategia sanitaria? Yo considero que no. ¿No te llamó la atención que el gobierno después de las elecciones pierde las elecciones y hace un acto, no sé, para festejar la derrota que quisieron transformarlo en una victoria? El 10 de diciembre hicieron otro acto partidario y al otro día de hacer un acto masivo donde no hubo ningún tipo de control sanitario, publican el decreto para pedir el pasaporte sanitario a todos los ciudadanos. ¿No hay una incongruencia ahí? Claro, pero no me llama la atención en absoluto. Digamos. Daniel, a ver, lo hablamos siempre, desde el primer vacunado VIP, pasando por la fiesta clandestina en Olivos, ¿qué nos va a llamar la atención? Hoy el pasaporte sanitario, yo hoy lo publiqué, el pasaporte sanitario es la foto de la fiesta de Olivos. Ese es el pasaporte sanitario que pide la gente en la calle. No estar completamente vacunados. No hay un movimiento antivacunas en la Argentina. La gente quiere vacunarse. Ahora, si vos vas a un barrio de emergencia en la zona norte y la gente no espera ir a un restaurante para que le pidan el pase e ir a vacunarse. Necesita vacunarse, no llega a vacunarse. Entonces, la salud tiene que llegar hasta ahí y no llega con un pasaporte. Ahora, pero Carlos, también es cierto que vos mirás, teniendo vacunas en el país, mirás la cantidad de personas que se vacunaron con 2 dosis y lo que se vacunaron con una, hay una diferencia de 7 millones y pico de personas. Esas 7 millones de personas en general son adultos jóvenes que se dieron una vacuna y después se relajaron y no se están dando la segunda. Quizás el pasaporte sanitario no sea, que el gobierno dice que es la manera de incentivar a que completen el esquema, pero a lo mejor debe haber otras. Pero Sí. vos tenés que incentivar a que se vacunen. Sí, pero la mejor manera de incentivar la vacunación es dar confianza en la vacuna. Es lo que no sucedió durante el manejo de esta pandemia. Desde la compra de la vacuna Sputnik, que generó dudas, pasando por Sinopharm, que hoy requiere 3 dosis porque 2 dosis no alcanzan, inclusive la vacunación en los chicos. Digamos, si vos no pasa esto. Hoy, digamos, ahora se incluyó la vacuna de varicela a los 6 años para los chicos en el carnet de vacunación obligatorio. ¿Alguien dijo algo? Nadie. Todos los papás y mamás vamos a vacunar a nuestros hijos a los 5 años. Bueno, con esta vacuna no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque hay, digamos, una destrucción de la confianza y de la palabra de las autoridades hacia la población. Pero que hace que haya también dudas. es cierto que en el mundo entero la vacuna anti-COVID todavía está en una etapa experimental. Sí, en el mundo entero también hay disponibilidad de todas las marcas de vacunas. No hay una gran cantidad de países que hayan comprado vacunas solamente con un criterio ideológico. Eso sucedió en la Argentina, en donde le compramos a vacuna a Rusia, hasta inclusive llegamos casi a comprarle vacunas a Cuba, pero no le compramos vacunas a Estados Unidos. Y no recibimos donaciones de vacunas estadounidenses. Entonces, cuando vos tenés una disponibilidad de vacunas suficiente, la gente puede elegir qué vacuna darse y es ahí donde va a apostar en su confianza, inclusive los profesionales de la salud, que hoy no tenemos la posibilidad de orientar a la gente a que se vacune con una o con otra vacuna de acuerdo a su historia clínica. Carlos, perdón, Sí. Argentina recibió donaciones de vacunas de Estados Unidos, Moderna, y Argentina compró Pfizer. De hecho, se están aplicando Pfizer en la Argentina en este momento. Sí, ¿cuántas vacunas de Pfizer compró la Argentina? Muy poca cantidad. ¿Y por qué las compró? Porque la gente se movilizó. Porque recuerden ustedes, al principio de esta pandemia, la vacuna de Pfizer era casi mala palabra en la Argentina. Lo mismo pasaba con la vacuna de Moderna, en donde inclusive empresarios argentinos habían aceptado o habían tramitado donaciones, y donaciones que nunca llegaron a la Argentina porque se trabaron. Entonces, no hubo una masividad en la compra de todas las marcas de las vacunas. Hubo preferencias con algunas. La mayoría de nosotros estamos vacunados con vacunas Sputnik o con vacunas de AstraZeneca. No estamos vacunados, no tenemos una gran disponibilidad de vacunas. Y vuelvo a poner el énfasis en la vacuna de Sinopharm. Requiere de 3 dosis la vacuna de Sinopharm. Entonces, evidentemente es una vacuna de mucha menos efectividad que otras. Por lo tanto, insisto, no es el pasaporte. El pasaporte sanitario lo que hace es obligar a la gente a vacunarse. No es estimular la vacunación. Te obliga a vacunarte. ¿A quién? A la gente que va a un restaurante
a la gente que va a hacer la BTV. Ahora, a la gente que no llega al vacunatorio, no le estimulas nada, no puede ir a vacunarse. Los vacunatorios hoy siguen siendo unidades básicas, no son vacunatorios, no se vacuna en centros de salud. ¿Vos pensás que al gobierno le faltó? Da la impresión que en esta última etapa, por lo menos desde las PASO para acá, como que bajó la intensidad del programa de vacunación. Sí. El gobierno dicen que no, pero uno ve que esa brecha no se achica entre la primera y la segunda dosis. No, y eso lo marcan los números, ¿eh? Claro. Eso son estadísticas del propio gobierno oficial, claro. Digamos. Sí. El ritmo de vacunación bajó brutalmente, ¿eh? Y esto no es porque la gente dejó de ir a vacunarse. Insisto, yo soy muy firme en esto. La gente quiere vacunarse, necesita vacunarse, pero no va a vacunarse por dos motivos. No llega a los centros asistenciales. Esto pasó siempre, ¿eh? No es nuevo. Y por otro lado, no hay confianza en la palabra de las autoridades, y eso es vital. Hoy me decía el senador Pablo Yedlin, que fue diputado y presidente de la Comisión de Salud hasta hace poco, ahora es senador por Tucumán, que en Tucumán desde la implementación del pasaporte sanitario se duplicó la cantidad de gente que se vacuna por día. Sí. A favor del pasaporte sanitario. Sí, puede pasar en Tucumán, qué sé yo. La verdad que no vi los números de Tucumán. Tucumán, insiste, hablaba, es la provincia del jefe de gabinete, ¿no? Digamos. Quisiera ver los números para saber si ese dato es exacto. Lo desconozco. No creo que esto suceda en el resto del país y menos en la provincia de Buenos Aires. Dudo que así suceda. Vuelvo a decirte, la gente que vive en un barrio de emergencia difícilmente vaya a un restaurante de capital y con el pasaporte sanitario o vaya a un recital o vaya a un recital. A un espectáculo. A los recitales va simplemente el gobernador, pero el resto de las personas difícilmente puede hacerlo. Carlos, ¿cuál sería tu forma para incentivar a las personas no de recursos, de bajos recursos, sino a las personas que tienen la decisión y pueden acercarse a un vacunatorio, como el que tiene que ir a un recital o a un partido de fútbol y hoy decide no vacunarse? ¿Vos cómo pensás que se puede incentivar a que lo hagan? Lo primero que tenemos que hacer es vacunar en los centros de salud. Y en los centros de salud hay profesionales de la salud que con palabra adecuada, indicada y precisa y con datos en la mano van a, no digo convencer, porque no hay tampoco convencer a la gente de que se vacune. Hay que darle los datos, la decisión es de las personas. Este plan de vacunación no es obligatorio. Si fuera obligatorio, nosotros tenemos herramientas como profesionales de la salud para brindarle a la gente. Pero esto no es obligatorio. La gente decide vacunarse o no. Así lo estableció este gobierno. Así que hay formas de hacerlo. Insisto, hoy se vacuna en centros no asistenciales. Si nosotros abrimos los miles de centros de salud para vacunarse, hay enfermeras, enfermeros, médicos, técnicos que están altamente capacitados para darte todas las herramientas y que vos decidas o no vacunarte. Hoy la gente no tiene todas esas herramientas. Carlos, cuando comenzó la pandemia medíamos día a día los contagios, ¿no? Nos quedó esa forma de seguir la pandemia. 10.000, 8.000, 5.000 contagios, tantos muertos. Era permanentemente medíamos la marcha de la pandemia por la cantidad de contagios. También eran discutibles porque Argentina se caracterizó, y lo hemos hablado con vos varias veces, por testear poco. Siempre hubo como un subregistro real de contagios. Al margen de esto, era el número que mirábamos para tener un seguimiento de la pandemia. Contagios y cantidad de casos mortales. Pasó casi 2 años. Hoy los contagios son más leves. El otro día me decía el doctor Previliano del Hospital Fernández que hacía como 2 meses que no había un caso grave en el Hospital Fernández, o sea, grave, o sea, de terapia intensiva, que no estaba pasando, o sea, que había contagios, pero por suerte eran manejables en algún periodo de internación en sala común, no con la resistencia respiratoria. Está bien que sigamos dándole pelota a los contagios, perdón que te lo diga así, como diciendo, seguimos mirando obsesionados con la cantidad de números de contagios y a lo mejor hay que empezar a mirar otra variante. Los casos graves, las ocupaciones de UTI. Sí, es la variante que importa, ¿no? El número de camas de terapia intensiva ocupadas o los casos de gravedad que uno tiene en el país. Considero que no van a ser altos los números, digamos, los casos de gravedad, porque esta variante claramente no afecta severamente a las personas. Trae síntomas leves. Y esto lo dicen los reportes internacionales. La Omicron. Sí. La Omicron es más contagiosa, pero con síntomas más leves. Mucho más contagiosa. Entonces, ¿no se estaría haciendo un favor al virus? Y claro, porque si es más contagiosa y con síntomas más leves, bueno, más gente se va a contagiar, va a correr menos riesgo y se va a inmunizar más rápido. Es posible que tengamos mayor inmunidad, pero más allá de eso, sin lugar a dudas hay que tener en el abanico estos de los casos graves porque claro, puede suceder. Puede haber, claro, para alguien con comorbilidad. Claro. Los reportes en este corto tiempo de variante Omicron que tenemos es que no afecta severamente a las personas.
Y ante tu pregunta si es bueno o no, si sirve de algo o no contar los casos, la verdad que hoy en día no sirve de nada, es un dato más que aparece en la tele, porque de acuerdo a ese número no se toman estrategias sanitarias, digamos, que tuerzan ese número, esa guía, digamos. No sucede nada con eso, pero claramente a nosotros nos dice que en los últimos días aumentó considerablemente el número de contagios, con los pocos testeos que tenemos en la Argentina. Siguen siendo pocos. Para nosotros nos sirve saber cuántos contagios tenemos, porque de acuerdo a eso nosotros tomamos ciertas medidas institucionalmente en cada hospital. Ahora, para la población, la verdad que hoy yo lo considero innecesario. ¿Vos crees que el famoso tercer, cuarto rebrote, no sé por cuál estamos ya en la Argentina, va a llegar como por ejemplo en Europa? También que hay movimientos antivacunas, que hay otras problemas. Boris Johnson habló anoche, recién lo veíamos en el informe. En Alemania están pensando en segmentar las cuarentenas para la gente que no está vacunada. Digamos, medidas en Austria también, en Irlanda hace poco hicieron un cierre total de actividades. Se están tomando medidas que ya a nosotros nos quedan en el pasado. ¿Podemos llegar a eso? No sé si podemos llamarlo brote, pero nosotros hoy pasamos de tener 500 casos por día a tener 3.500 casos por día. Digamos, estamos en un momento de crecimiento de casos y eso puede convertirse en exponencial. Insisto, considero que no vamos a tener una situación de criticidad en las instituciones, en los hospitales, porque si todo sigue como se está dando, no vamos a tener casos graves. Pero sí vamos a ver mucha gente enferma a nuestro alrededor. Seguramente ya hoy a algunos de nosotros nos está pasando de que, como pasaba antes, tenemos uno que es positivo cerca u otro, pasa. Entonces, vamos a tener mucho enfermo alrededor. Estos días se vio mucho, en los centros de testeo de la Ciudad de Buenos Aires, se vio mucha más gente, viste que hablábamos eso, que en las semanas atrás no se veía. Sí, colas, que tampoco debiera suceder, eso debiera ordenarse, porque a medida que pasen las semanas es posible que los casos aumenten y que haya más gente testeándose, así que habría que ordenar eso porque si no va a desbordar. Vuelvo a decir, no creo que haya situaciones de criticidad. Sí, insisto, mucho enfermo. Esto no tiene que conducir a mayores medidas restrictivas, de ningún modo. Hay otras estrategias. Diagnosticar mucho, aislar selectivamente, lo venimos diciendo hasta el cansancio hace 2 años. Aislar selectivamente y vacunar. Ir a vacunar. No esperar que la gente venga a vacunarse, ir a vacunar. Carlos, recién hablamos sobre la cantidad de casos, lo que puede implicar o no, pero uno dice, tenemos 3.000, 4.000 casos, sí, hace poco teníamos 1.000, subió, pero hace poco la Organización Mundial de la Salud hasta recomendó, creo que fue el viernes de la semana pasada, a los países, no cierren las fronteras, vacunen. O sea, como que ahí es donde te quiero llevar. Algo aprendimos también respecto al COVID, porque la verdad que cuando se cerraron la frontera, cuando vivíamos en cuarentena, tuvimos países totalmente acuarentenados, y el virus se expandió igual, tarde o temprano, a lo mejor lo retuviste unos días, pero después cuando abriste un poco salió. Digamos, aprendimos algo. Digamos, no podemos seguir teniendo las mismas estrategias que antes. Eso es lo que nosotros como ciudadanos del mundo tenemos que entender que esto va a ser así constantemente durante el largo tiempo. Si no aprendemos a convivir con esto y a tomar medidas que nos adapten a esta situación, vamos a vivir encerrados permanentemente, porque hoy es la variante Omicron y dentro de un tiempo va a ser la variante Pedro. Digamos, esto va a ser así de acá en adelante. El virus va a seguir mutando y va a seguir cambiando. Es mucho más inteligente que nosotros. Así que claramente si no tomamos medidas adaptables a la situación económica, social, mental, psíquica, y vamos a pasarla mal de acá en adelante mucho tiempo, porque no termina, ¿eh? Esta variante no es la última, esto va a seguir en adelante. Así que es claro que las medidas restrictivas no son hoy una medida sanitaria. Y las vacunas, ¿vos pensás que vamos a estar el año que viene? Ahora ya empezamos a hablar de tercera dosis. Sí. Vamos a hablar de cuarta también. Y en algún momento vamos a tener que empezar el ciclo de nuevo de vacunación. Hoy no lo sabemos, pero en algún momento tenemos que empezar de nuevo el ciclo. Hoy el tiempo entre la última dosis y la siguiente son 6 meses, 5 meses. O sea que cada 6 meses nos vamos a tener que vacunar. Es grave esta condición porque hace que tengamos que tener vacunas disponibles y que tengamos que hacer que la gente vaya a vacunarse. No es común. No se resuelve con un pase sanitario. Las vacunas existentes ahora, diciembre del 2021, en los umbrales del 2022, ¿son las mismas que aparecieron a principio de año
o los laboratorios modificaron las fórmulas para que sea más efectiva de acuerdo a experiencias? Las actuales son las mismas, dudo que en adelante sean las mismas, pero eso es un proceso que es más sencillo, digamos, que la fabricación de una vacuna original o primaria. Sí. Es más rápido, es más simple, de modo que de modificar una vacuna se puede hacer rápidamente. Considero que esto va a suceder, porque vuelvo a decirte, la variante se va a ir adaptando constantemente y va a tener su llave siempre preparada para entrar a la célula. Hoy son las mismas. En adelante y seguramente van a cambiar. Carlos, cuando el gobierno habla del pasaporte sanitario, vos decís, es un error, no tiene sentido, no es por ahí. ¿Por dónde es entonces? Yo no digo que es un error, yo digo que es un error en este momento y en esta Argentina y con las decisiones que se tomaron. Es posible que si nosotros tuviéramos casi toda la población vacunada con 2 o 3 dosis y tuviéramos un poder de control sobre el pasaporte sanitario efectivo, pueda servir. ¿Quién te va a controlar el pasaporte sanitario? ¿Quién va a mirar que tengas el pasaporte sanitario? ¿Cuánto falta para que haya un mercado negro de pasaporte sanitario? Nada. Esa es la Argentina, no es Suiza. Bueno, hoy hablaba con el senador Jetlin en la radio, lo cito nuevamente, él estaba a favor del pasaporte sanitario y yo una de las preguntas que le hice es, ¿estamos en condiciones el Estado argentino de controlar que si todos los mayores de 13 años que participen en algún evento, millones de personas, no sé, le dedico por ejemplo un recital, ahora que vuelven los recitales en los estadios, 50.000 personas, de controlar 50.000 personas, cada partido de fútbol, las marchas de los piqueteros, las marchas de las organizaciones sociales, los restaurantes, en todos lados está el Estado en condiciones de controlar. Me dijo terminantemente, no, no lo podemos controlar, pero me dijo, no pierdas de vista que de alguna manera es un incentivo para que nos sigamos vacunando. Pero Daniel, ¿es el gobernador que va a un recital el mismo que va después a mandar a controlar el pasaporte sanitario? ¿Es el presidente que hace una fiesta clandestina el mismo que va a mandar a controlar el pasaporte sanitario? ¿O la ministra Bisotti que vacunó a sus padres ilegalmente la que vaya a controlar? Claramente no estamos en condiciones. Entonces mi pregunta es, ¿para qué sirve el pasaporte sanitario? ¿Para que te bajes una aplicación y lo tengas en el teléfono? ¿Para eso sirve? No, no sirve. Entonces, si esto no lleva a incentivar la vacunación voluntaria de las personas, no sirve. Y si el doctor Jetlin dice que no hay capacidad de control, él mismo está diciendo que el pasaporte sanitario no va a ser efectivo. Y la última, Carlos, ¿por qué pensás que lo hace el gobierno si no sirve? Porque alguna medida... ¿Están convencidos o vos pensás que tienen la necesidad de hacer algo? No, tienen la necesidad de hacer algo. Digamos, es muy difícil para mí pensar que la ministra Bisotti, que puede tener su capacidad médica, digamos, y su trayectoria, pueda pensar que un pasaporte sanitario que no va a ser controlado en ningún lado, como dice el doctor Jetlin, pueda servir para algo. Es muy llamativo que se tome de esta forma, así que yo creo que es porque algo tienen que hacer. Me cuesta mucho pensar el por qué lo hacen, me cuesta mucho pensar en la fecha, no entiendo por qué el 1 de enero, es como una ocurrencia, porque si uno se ve en situación de severidad y de gravedad, lo tiene que implementar hoy o antes del 10 de diciembre. Vos sabés que también es ponerte en lugar de nosotros, que no somos médicos. Yo te he entrevistado muchas veces a vos. Lo he entrevistado, por ejemplo, al doctor Conrado Stoll. En general ustedes coincidían, en general siempre tenían una mirada similar sobre el tema de la pandemia. El doctor Stoll está a favor del pasaporte sanitario. O sea, le parece una buena medida. Digo, también a nosotros nos genera duda que ustedes también no piensen igual. Sí, yo más allá de como médico pienso como ciudadano. Yo también soy un ciudadano. Y la verdad es que cuando, insisto con esto, cuando veo a un gobernador que va a un recital o al doctor Jetlin, que es parte del Frente de Todos, que dice que el pasaporte sanitario no se va a poder controlar en ningún lado, y yo como ciudadano digo, me están cargando verdaderamente, a mí y al resto de los ciudadanos, porque ¿para qué me meten una medida restrictiva? ¿Para qué obligan a la gente a vacunar? No es bueno obligar a la gente a vacunarse, porque la gente lo va a tomar como una medida impuesta. Hay que darle herramientas a las personas para que decidan voluntariamente vacunarse. No es lo mismo que lo que sucede con los chicos. Los chicos no tienen su autonomía de decidir. Los padres tienen que decidir de acuerdo a lo que les damos nosotros los pediatras. Y el calendario de vacunación obligatorio es un calendario muy armado, nadie duda de eso, porque hay confianza en esa palabra. Ahora, vuelvo a decir, yo como ciudadano, digo, no como médico, si no se puede controlar, si no va a servir para que vayas a un lugar y te digan, no, usted no puede entrar porque usted no está vacunado, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Esa persona va a ir a vacunarse? Te puedo asegurar que no. Carlos, gracias por tu visita. Por favor. Un placer charlar con vos. Igualmente.
Vamos a hacer un breve corte y a la vuelta seguimos con este tema, pero desde el punto de vista legal. Además, Antonella nos va a contar cuáles son las aplicaciones, cuáles son las diferencias que hay entre los pasaportes, que hoy hay algunas provincias que ya lo implementaron, y los ejemplos internacionales de la mano de Leandro. Todo eso a la vuelta. Seguimos en Hoy Nos Toca. Ahora vamos a abordar el tema del pasaporte sanitario, pero desde el punto de vista legal, más allá de una información previa que te vamos a brindar. Está con nosotros Lorena González Toches, abogada, profesora de Derecho Constitucional de la UBA, miembro fundadora de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, la ACEC. Lorena, gracias por tu visita. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre la legalidad, sobre el interés colectivo que puede tener un pasaporte sanitario y los derechos individuales si pueden estar pisoteados o no. ¿Sí? Okay. En segundos nada Muy más. bien. Antes, Antonella, contanos cómo es el tema. Ya está el decreto vigente, ¿cómo hay que hacer para poder circular con un pasaporte sanitario? La polémica del pasaporte sanitario y las aplicaciones, porque no es solamente una aplicación en la que lo podés conseguir, aparte también de las jurisdicciones, sobre en dónde va a regir, porque recordemos que la provincia de Buenos Aires va a poner en marcha su pasaporte sanitario ahora el próximo 21 de diciembre. Santa Fe también. Santa Fe también, bueno, que Tucumán ya lo tiene implementado y que también son otras jurisdicciones las que abarca, como por ejemplo eventos no masivos por parte de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, y es la contradicción con esta medida nacional en la que se refiere específicamente a eventos masivos como boliches, recitales, viajes tanto de egresados, de jubilados o de estudiantes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay contradicción, porque como se presenta a donde vos tenés que recurrir para poder obtener este pasaporte sanitario, es en la aplicación Cuidar. ¿Vieron la que nos tuvimos que descargar todos para poder tener el pase, el permiso para salir a trabajar? Bueno, esa aplicación Cuidar, uno ingresa directamente con sus datos, primero se le va a pedir una validación, si hace un tiempo que no la usan, está tanto disponible para iOS, que es el sistema operativo de los iPhones, o si no para Android, que es para el resto de los celulares. Hoy te va a pedir que te valides con tu número de documento, con la foto del documento y también con una serie de fotos que te tenés que hacer. Recomiendo hacer en mucha luz porque a mí hoy me costó un montón. Tenés que hacer una serie de gestos para que el sistema te reconozca y luego tenés que hacer un autodiagnóstico, es decir, te hace una serie de preguntas, por ejemplo, si tuviste síntomas compatibles con COVID. ¿Eso es en la aplicación Mi Argentina? No, esto es en Cuidar. En Cuidar. ¿Pero cuál es la que sirve? Porque yo tengo... Pará que te voy a contar ahora la diferencia. Esto es en Cuidar. Tenés que hacer el autodiagnóstico. Si llegás a poner que tenés, entre todas las opciones, un diagnóstico, o sea, un síntoma compatible con COVID, directamente se te bloquea todo el sistema, a pesar de que ya tengas el esquema de vacunación completo. Y ahí vas a poder acceder a tu certificado, que hay algo que tienen que tener en cuenta, que no es el que se está mostrando en los medios con la nota o con la noticia del pasaporte sanitario, que es el completo, en donde se muestra qué tipo de vacuna te pusiste, las fechas, el lote de la vacuna, en qué establecimiento. Vas a entrar a Cuidar, no sé si ahí la cámara va a poder ver directamente, los pasos son mucho más simples, y vas a entrar directamente a información de salud, que cuando estás dando los TIC de todos tus datos personales, bueno, ahí vas a poder tener, tenés que poner información de salud. Este es simple, directamente te dice nombre, el DNI, vacunación completa, en mi caso son 2 TIC, porque tengo 2 dosis. Y nada más, la fecha de la última dosis y absolutamente nada más. Es como mucho más escueto este certificado. En cambio, en Mi Argentina también hay que hacer toda la validación previa de identidad. Van a tener que darle TIC sí o sí a poder acceder a mis documentos y a mi salud, porque si no, no les va a aparecer la opción para poder acceder al certificado. Entonces van a ir a mi salud, automáticamente van a poner COVID, dice ver más, acceder al certificado de vacunación, ir al certificado de vacunación, en este caso son más pasos, y acá ver certificado. Ahí en este caso sí va a aparecer que esta es la imagen que está recorriendo Esta todos es la que los yo medios, tengo en Mi Argentina. Que es en Mi Argentina, exacto. ¿En Mi Argentina ¿este sirve?
Este es el completo, los dos sirven. El otro es mucho más escueto, te dice si te des sí, pero con el código QR. El otro también tiene un código de QR, nada más que no te dice, por ejemplo... Está mi documento, mi nombre y dice que tengo la vacunación completa. Te dice que tenés la vacunación completa, si corres también te dice el lote, qué vacuna recibiste, en dónde te vacunaste, cosa que la información, por ejemplo, en Cuidar no la tiene. Perfecto. Bueno, sin embargo, en los medios esto está circulando, se proponen ambas aplicaciones y tengamos en cuenta que también en la provincia de Buenos Aires está Vacunate PBA. Entonces, esto es mucha confusión para los ciudadanos. Significa que si yo estoy acá en Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál de las dos aplicaciones presento? Pero si voy a provincia, por ejemplo, a un bar, tengo que presentar la de provincia de Buenos Aires. Bueno, respecto a esto, todavía el gobierno no ha dado esclarecimiento que es necesario, porque va a afectar a las diferentes jurisdicciones. Para salir del país, por ejemplo, hoy Brasil dijo que además del PCR va a pedir a los turistas que vayan a estas vacaciones a partir del 18 de diciembre, quieren en Brasil que presentes un certificado de vacunación completa. ¿Alcanza con la aplicación Cuidar o con Mi Argentina? Digamos, porque ¿qué otra documentación le podemos te pueden pedir justamente certificado de vacunación completo o un testeo de COVID negativo horas antes de tomar el... El test está, pero hoy pidieron que además acredites doble vacunación por una orden de la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Eso depende del país. Tenés que averiguar, depende del país. Por ejemplo, si querés ir a España, podés ingresar sin estar vacunado, pero con un testeo negativo. De esa forma podés entrar, depende del país, cada país tiene su distinta normativa. Y hay que tener en cuenta que no te puedes vacunar y viajar, sino que tenés que dejar pasar 14 días como también, por ejemplo, para poder asistir a los diferentes eventos y demás. Ese dato es interesante porque los que quieren tener el pasaporte sanitario en Argentina a partir del 1 de enero tienen tiempo de vacunarse hasta este viernes, porque le corren los 14 días hasta el 1 de enero. Lean, contame ejemplos internacionales de pasaporte sanitario. Bueno, esto es algo que no se inventó en Argentina, es algo que está sucediendo hace muchos meses en otros países, en Europa, en Israel, en Estados Unidos. Uno de los países más restrictivos, más duros y que primero lo implementó es Francia. En Francia, hoy por hoy, vos para entrar a un restaurante, a un bar, a un teatro, a un cine, tenés que presentar el celular, el QR, te escanean el código QR y tenés que tener las dos vacunas dadas. O un testeo que te haya dado negativo 72 horas antes. Bueno, ¿qué está pasando ahora en Francia? Las autoridades del gobierno de Macron dictaminó que a partir de 15 de enero, es decir, en unos días, para ingresar a los distintos lugares, para que sea válido el pasaporte sanitario, tenés que tener las 3 dosis de las vacunas dadas. O un testeo que te haya dado negativo 24 horas antes. Antes era 72 horas antes. Con lo cual se está poniendo más estricto, valga la redundancia, el pasaporte sanitario en Francia. Después también tenés en Israel pasaporte sanitario y todavía las fronteras están cerradas por la variante Omicron en Israel. Un país que ha vacunado masivamente y con mucha celeridad a la población, todavía tiene las fronteras cerradas. Te doy un dato para cerrar. Reino Unido, que tiene un gobernante, Boris Johnson, conservador, implementó hace poco el pasaporte sanitario también, pese a que su partido, el Partido Conservador, se oponía a ese pasaporte sanitario. Bueno, ¿qué hay hoy en toda la prensa británica, en The Guardian, en los principales diarios del Reino Unido? Un informe, un estudio de la Universidad de Oxford, que ¿qué dice? Que el pasaporte sanitario en los países que se ha implementado, estos que te contaba, lo que facilitó o lo que propició es la vacunación de los jóvenes. De las personas menores de 30 años que se han vacunado para tener ese pasaporte, ir a recitales, a bares, a boliches, a teatros. Ese es el segmento de la población, del rango etario de la cual se ha vacunado a partir de pasaporte sanitario, y la Universidad de Oxford está diciendo, ojo, que esto ha funcionado para esta población en estos países. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a la parte legal. Para eso tenemos nuestra especialista, a Lorena González Tocci. ¿Qué pasa? Digo, ¿me pueden obligar, el gobierno puede obligarte a través de un decreto a tener un pasaporte sanitario, que es una vacuna, para acceder a un evento público, para ir a hacer un trámite? Porque creo que en la provincia de Buenos Aires, incluso para hacer un trámite en la administración pública, para ingresar a esa dependencia pública, tengo que mostrar la vacuna. ¿Puedo estar obligado? ¿Puede hacerlo? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los derechos, varios de los derechos que están involucrados cuando hablamos de restricciones vinculadas con la pandemia, pueden ser
restringidos por situaciones de emergencia o situaciones de salud pública como es esta. Recién en la entrevista anterior vos decías, todos estos 2 años nos hicieron aprender algo, nos hicieron aprender muchas cosas, nos hicieron aprender desde el confinamiento estricto hasta las diferentes medidas restrictivas que se tomaron en función de esa situación de emergencia. Ahora, lo importante no es verlo desde un lugar de blanco y negro o desde el antagonismo de puedo restringir o no puedo restringir, sino es qué restrinjo y cómo restrinjo. Y por eso es interesante lo que él relataba respecto de las experiencias comparadas. A medida que la pandemia fue avanzando y las variantes fueron mutando, los diferentes países fueron tomando diferentes medidas restrictivas que tienen que tener proporcionalidad entre el medio que yo elijo, en este caso el pasaporte sanitario, y la finalidad que persigo. ¿Cuál es la finalidad? Tengo un incremento en el contagio de los casos, estoy tomando también estadísticas actuales del Ministerio de Salud, que a partir de los últimos meses hubo una variable bastante interesante. Hay menos personas que se han ido a vacunar, que han ido a recibir su segunda dosis, y hay una nueva variante. Si bien no tenemos los contagios masivos del año pasado, pero tenemos un peligro latente. Entonces ahí yo tengo esa relación que es la que exige la Constitución Nacional de proporcionalidad entre los medios y los fines. Esto traducido a un lenguaje cotidiano es que el Estado cuando restringe tiene que decir por qué y para qué. Y yo le voy a agregar un elemento más. Tiene que ser una restricción limitada en el tiempo. Si nosotros leemos el decreto en los fundamentos, porque si no sería un decreto nulo, tiene que decir el qué y por qué, y lo tiene que circunscribir a esta situación específica. No es casual. Lo que él relataba recién aparece en Francia en julio de este año. Entre julio y agosto, piensen que es el verano europeo, pasa algo similar. Yo anoté una frase que encontré hoy a la tarde de Macron que me pareció muy interesante, cuando tuvo que empezar a justificar las restricciones, porque como muy bien vos decís, es el país que tuvo una mayor cantidad de medidas restrictivas, fue el primer país europeo que salió con esas medidas restrictivas. Y Macron para mí lo sintetizó perfecto. Imponer restricciones a los que no se vacunan en lugar de imponerles restricciones al resto de la población que está vacunada. A mí me parece que es un ejemplo bastante nítido. Yo necesito... El derecho siempre utiliza incentivos y desincentivos. El derecho y la vida cotidiana. Pero, Lorena... esta vacuna, la del COVID, no es obligatoria. Ahí está. Bueno, ahora... No es una vacuna que está en el plan obligatorio de vacunación. Entonces, me obligan a vacunarme para poder circular, para poder acceder a eventos públicos, con una vacuna que para el sistema de salud no es obligatoria. Bueno, hay una contradicción ahí también. En realidad es un tema de política sanitaria, si querés, porque yo no voy a hacer ejercicio ilegal de la medicina, podría decir por qué debe ser obligatorio o no, lo voy a decir desde el punto de vista legal. No es obligatoria. No es obligatoria. Sí. Bueno, que no sea obligatoria impide que haya un pasaporte sanitario, no se sigue lógicamente que no sea obligatorio que no haya un pasaporte sanitario, porque en realidad, vuelvo a decir lo que dije anteriormente, para que yo analice la legalidad del pasaporte sanitario, tengo que fijar la proporcionalidad entre por qué ponen el pasaporte sanitario y qué es lo que están tratando de evitar, que es los mayores contagios y la propagación del virus. Ahora, si vos me decís, en un mundo ideal, si la vacuna fuese obligatoria, y hay una parte de la discusión que no la tendríamos, porque ya deberíamos decir incumplimiento o no de una vacuna obligatoria. Exactamente. Claro. Recordemos que hace unas semanas, si no recuerdo mal, se estuvo analizando la posibilidad de que las vacunas fueran obligatorias. Con el tema de la obligatoriedad de las vacunas, la Corte Argentina en el año 2012 se pronunció sobre vacunación obligatoria en el caso de un menor que había nacido en un parto domiciliario en la ciudad de Mar del Plata, y en ese fallo la Corte, si bien no hace referencia específica a la vacunación obligatoria, pone el eje, a mi juicio, o el ojo en lo que es relevante. Yo tengo autonomía de la voluntad, que eso es lo que establece la Constitución, para elegir mi plan de vida, para dirigir mis acciones privadas, pero tengo un límite que es el daño a terceros. Y el problema con la pandemia es que si yo no me vacuno, yo puedo ser un elemento para la propagación del virus. Entonces, tenés diferentes niveles de medida. La medida más restrictiva sería la vacunación es obligatoria a partir del 1 de enero. Claro. Ahora tenés un escalón antes, que es el que toma el Gobierno Nacional, por motivos que podemos ensayar, pero que no lo sabemos, porque no van hacia la vacunación obligatoria. Y el escalón anterior es mirar el derecho comparado, mirar la experiencia de, yo digo el derecho comparado porque estoy tomada por el derecho, pero mirar la experiencia de los otros países. ¿Qué hicieron? Y recién te decía de los incentivos y desincentivos. El derecho siempre se nutre de incentivos y desincentivos porque forma parte de la conducta humana.
Nosotros siempre actuamos por incentivos y desincentivos. Y como él recién explicaba muy claramente, si vos vas a los números, te das cuenta que hay un incentivo para la juventud o para la gente... ¿Vos sabés la cantidad de amparos que va a haber cuando se ponga en práctica Sí, el porque pasaporte desde el año sanitario? 2001 el amparo es... Vos recién decías, vivo en Argentina, vos vivís en Argentina. ¿Sabés la cantidad de amparos individuales que va a haber y colectivos de gente que dice yo tengo mi vacuna, pero no voy a sacar mi pasaporte, no me pueden obligar a no ir a comer a tal lugar, no me pueden obligar a no entrar acá y yo... El problema es que vos no podés alegar el... ¿Y sabés la cantidad de jueces que le van a hacer lugar a esos amparos? No sé, porque hay problemas de fundamentación ahí. Yo no puedo decir... Tengo un derecho absoluto a que, como nadie me obliga a vacunar, yo no puedo tener una restricción de cuidado respecto del otro. Este es un caso muy intermedio, es un caso estudiado. No estoy diciendo que sea la mejor medida. Recordemos que la pandemia también nos enseñó que es prueba y error en infinidad de cantidad de medidas. Yo lo que celebro es que hayan mirado la experiencia comparada, que se hayan fijado en que justamente en el verano europeo pasó esto. Francia no es un país que se caracterice por las restricciones masivas de derechos, sino todo lo contrario, y es un país muy particular que tiene un movimiento antivacunas gigantesco. Y tal vez fueron a la medida más restrictiva, y como él explicaba, de hasta bares, hasta lugares y con multas bastante interesantes, porque tengo que buscar el incentivo. Yo hago mucho hincapié en esto. Todos nos movemos por incentivos y desincentivos. Vos pensás que el viernes pasado, si vos mirabas la televisión, no había COVID. No había un problema de pandemia. Jugamos un rato a que no pasa nada. El año pasado también jugamos un rato a que no pasa nada. Y el lunes aparece en el diario ya va a haber un pasaporte, hoy es el día va a haber un pasaporte sanitario, necesitamos hacer esto. Entonces, el incentivo y el desincentivo, que es lo que usa siempre el derecho, tiene que ver con esto, con cómo hago yo para que vos entiendas que hay una finalidad pública. Yo entiendo que las restricciones siempre son molestas, pero también la pandemia lo que nos tiene que dejar como enseñanza es que esa idea de nadie puede restringir nunca ningún derecho es fantasiosa, porque lo importante es cómo lo restringen, no que no lo restrinjan nunca. Si ves el decreto nacional del gobierno nacional, parece una medida también muy focalizada para los jóvenes, ¿no? Querés ir a ver el recital de tu banda favorita, tenés que estar vacunado. Exacto. Querés ir a un boliche, tenés que estar vacunado. Querés irte de viaje de egresados. Viajes de egresados y lugares con más de 1000 personas. Está muy dirigido a... Se dictó una cuarentena el año pasado sin haber dictado el estado de sitio, que pudo haber sido también... Seguro. Que pudo haber sido un paso previo para darle un marco legal a la restricción de nuestros derechos. Sí, nosotros en Argentina tenemos, hace unos meses el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley. ¿Se acuerdan que primero fue un decreto y luego fue al poco tiempo un proyecto de ley para establecer una especie de marco de las restricciones muy parecido al modelo alemán? Eso nunca se aprobó. Hubiese sido una excelente oportunidad para tener una especie de dossier de cómo restringimos los derechos, sí, seguro. Te digo esto, por ejemplo, en Chile, cuando hubo un terremoto, yo fui a cubrir los días posteriores al terremoto, y en Chile decretaron estado de sitio. Teniendo un terremoto, ¿por qué? Porque tenían que cuidar que las casas colisionadas, los edificios, la gente que estaba en la calle, garantizar la seguridad, los robos. Bueno, entonces pusieron estado de sitio ante una tragedia natural, que es un terremoto, ¿no? Para poder ordenar eso, pusieron estado de sitio previo. Digo, acá cuando nos encerraron a todos, no hubo un estado de sitio. Y ahí también hubo un problema legal. Hubo apremio de parte de la policía. Vos sabés que hay cientos de denuncias. No me olvido, desde luego. El tema es que si vos elegís la medida del estado de sitio, el estado de sitio en Argentina funciona con dos causales, que es conmoción interior o ataque exterior. Yo puedo incorporar esto dentro de la conmoción interior, pero yo necesito justificar, yo te diría, no solamente desde el punto legal, sino desde el punto de vista histórico, porque yo en Argentina no voy a echar mano directo al estado de sitio, porque era lo que se hacía durante el último gobierno militar. Ahora, como dije antes, no tengo que ir únicamente a esa restricción. Histórica latente en Totalmente. Si yo te digo estado de sitio, y cuando funcionaba el estado de sitio en Argentina durante el gobierno militar, la idea era que no tuvieses garantías constitucionales, cuando es un contrasentido, porque en estado de sitio, si algo que necesito es que funcionen las garantías constitucionales, hay una cuestión casi emotiva vinculada con la interpretación del derecho que te hace evitar. No estoy diciendo que así se tenga que interpretar el derecho, digo que puede llegar a ocurrir eso. Pero como tenés un abanico de oportunidades, yo creo que y de medidas restrictivas,
voy a hacer hincapié de vuelta en lo mismo, en la proporcionalidad y en el límite temporal. Yo voy a preferir siempre, esta es mi postura desde el derecho, que las medidas restrictivas no solamente tengan fundamento, sino que también tengan límite temporal. El problema es cuando no tenés límite temporal. El decreto no marca un límite, ¿no? En realidad te lo une porque te cuenta la situación epidemiológica actual. Entonces, de alguna manera, si vos interpretás esos fundamentos del decreto... Cuando baje la situación epidemiológica, el decreto pierde vigencia, pero también es subjetivo eso, porque quizás para una mirada, digo, 3.500 casos es mucho y 1.000 es poco, pero para otra mirada, 1.000 es mucho también, o sea... No deja de ser subjetivo, porque no tiene un tiempo. No, tiene un tiempo. Lo que pasa es que tampoco podés fijar un tiempo. ¿Cómo fijo el tiempo? Y ¿Qué digo? Fijás 90 días y entre los 90 días sacás otro decreto. Ok, eso también puede ser. Pero a veces tal vez necesito mediciones que todavía no las tienen. En el mundo también se hizo así de esta manera. No se establecieron plazos fijos vinculados con estas restricciones. Y podría ser respecto a los números cuando deje de ser pandemia y pasa a ser una epidemia. Totalmente. Yo creo que la idea de salir ahora a partir del 1 de diciembre, perdón, del 1 de enero, porque el 1 de diciembre creo que hay 2 provincias que ya lo tienen implementado desde el 1 de diciembre. Una es Tucumán. No, Tucumán desde el 1 de diciembre, el 21 empieza la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. ¿Y Salta? Y creo que Salta desde el 1 de diciembre. Sí, creo que Salta también. Viste que vos recién hacías la referencia de cómo hago con las aplicaciones y la territorialidad. Bueno, esas son las consecuencias de un Estado federal. Claro. Vos tenés el decreto marco y después ese decreto al que adhirieron los gobernadores y tenés las disposiciones locales, que es obvio, porque la situación epidemiológica de Salta no es la misma que la de, claro, voy a reflotar el AMBA, no es la misma que la del AMBA ni de Jujuy. Entiendo, pero no estoy siendo caritativa con las restricciones, sino que también aprendamos algo que nos dejó la pandemia de no tener una medida tan antagónica respecto de nada se puede restringir o todo se puede restringir, sino entender, la pandemia para mí es un ejemplo perfecto para entender cómo la salud pública te impone restricciones temporales proporcionales con la finalidad que persiguen. Gracias, Lorena. No, gracias a ustedes. Gracias por tu visita. Pasaporte sanitario. Va a estar vigente el 1 de enero. Ahora, ¿es viable? Nos preguntamos eso. Lo que venimos a anunciar es algo que se llama pase libre con vacuna. Pase libre con vacuna. Sigue la experiencia que han seguido muchísimos países, entre ellos Francia, Italia, Israel, bueno, la ciudad de Nueva York, Suiza, Alemania, Portugal, España, y aquí en la Argentina ya han tomado medidas de corte similar Tucumán y Salta. Bueno, como decía el gobernador Axel Kicillof, ya hay provincias que comenzaron a aplicar el pasaporte sanitario, Tucumán, Salta, va a comenzar el 21 de diciembre en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, pero el decreto de este domingo, de ayer que nos enteramos, es que a partir del 1 de enero va a estar el pasaporte sanitario va a ser un pedido para todo el país. Mayores de 13 años que deseen participar en algún tipo de evento masivo, al aire libre, masivo en espacios cerrados, restaurantes, discotecas, boliches, bailables, van a tener que mostrar el esquema completo de vacunación. Eso es un universo de más de 30 millones de personas. Nos preguntamos, ¿está el Estado en condiciones de garantizar el control de una medida que está adoptando? Porque ese es otro de los problemas que nos tenemos que preguntar y que nos tenemos que plantear. Hoy hablamos con el doctor Camburian, que nos dio su mirada médica, sanitaria, ¿no? Que no es la misma que tienen otros médicos, pero bueno, tuvo la suya. La doctora Lorena Tocci nos hablaba sobre la viabilidad legal de una situación así, de imponer una medida restrictiva. El gobierno dice que no es restrictiva, que sino es para incentivar la vacunación. Pero mucha gente dice que es absolutamente ilegal y que es autoritario. Dijo, la doctora dio su mirada legal. Pero, ¿qué posibilidades tiene el pasaporte sanitario de funcionar si el Estado no está en condiciones de garantizarlo? Recuerden el verano pasado, cuando estaban prohibidas, por ejemplo, los boliches bailables, los cines, los teatros, que no se podía asistir porque la pandemia todavía estábamos en una etapa que había que controlarla de manera más fuerte. Brotaban las fiestas clandestinas solo en la provincia de Buenos Aires, segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, no se controlaba nada. E incluso en la etapa de cuarentena, donde se vivía muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires,
por las noches en algunos barrios del segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires y del interior del país se vivía con absoluta normalidad porque la policía, la fuerza de seguridad, nadie daba abasto para controlar eso. ¿Quién va a controlar que todos tengamos el pasaporte sanitario para ingresar a alguno de estos eventos? ¿Quién lo va a hacer? ¿El Estado? ¿Con quiénes? ¿Con qué agentes lo va a hacer? ¿Le va a dejar eso a mano de los privados? Los privados van a tener la autoridad legal de prohibirte el ingreso a determinado lugar sin la anuencia del Estado detrás. Y si miran para otro lado porque le conviene más el cliente que el control de la pandemia. Por eso digo, hay medidas que se toman que deben tener la mejor voluntad y el mejor objetivo. Pero si no se pueden controlar, el gobierno o el Estado está fallando porque quiere imponer algo que no está en condiciones de garantizarnos para todos. Ya volvemos. Bueno, último bloque de hoy nos toca. Leandro estuvo Martín Guzmán en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados. Bastante picante. Bastante picante. Recibió preguntas de diputados de la oposición, Luciano Laspina del PRO, Espert, López Murphy, Miriam Bregman, Martín Tetaz. Bueno, le preguntaron en base a qué números él hace este presupuesto. Recordemos que el presupuesto 2022 Guzmán lo giró al Congreso hace 3 meses. Lo giró el 15 de septiembre. El día, te vas a acordar, Daniel. Es que por ley lo tienen que mandar antes del 15 de septiembre. Pero fue el día de la primera carta de Cristina tras la derrota en las PASO, en la cual no se sabía qué iba a pasar con su cargo. Bueno, los principales números de presupuesto de Guzmán dicen que el año que viene el tipo de cambio va a estar en 131,10 pesos. La inflación va a ser de 33%, dice. Es muy interesante y el salario va a crecer 38,3%. ¿Por qué es interesante? Porque dice que la inflación va a ser de 33% cuando las consultoras privadas están hablando de una inflación más cercana al 60%. Eso era lo que le cuestionaron mucho de los diputados opositores. Recordemos que para el presupuesto 2021 él había dicho que la inflación iba a ser 29%, luego en septiembre, cuando mandó el presupuesto del año que viene, la corrigió a 45% y también se va a quedar corto, porque este año la inflación va a ser más cercana al 50%. Bueno, Daniel, para que tengas una idea, este presupuesto puede llegar a ser letra muerta en apenas unas semanas. ¿Por qué te digo eso? Porque todo depende del acuerdo al que llegue el gobierno con el FMI, si es que hay un acuerdo. Es muy probable que ese acuerdo estipule ciertas metas que no estén previstas en un presupuesto que se diseñó hace 3 meses, con lo cual es muy probable que tenga que ser modificado en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no se trató esto antes? Básicamente por la oposición del oficialismo, por la oposición de Máximo Kirchner al presupuesto que envió Guzmán. ¿Por qué? Porque en el kirchnerismo dicen no queremos ajuste fiscal. Y el ministro de Economía dice esto no es ajuste fiscal, sino que es una reducción del déficit con crecimiento. Bueno, ahí está la discusión interna en el Frente de Todos que lleva varios meses y que sucedió en el medio de un proceso electoral. Excelente, Lean. ¿Qué te quedó, Antonella? Pasó un fin de semana con desastres ambientales en el sur del país. Por un lado, en Río Negro se produjo un derrame sin precedentes de petróleo por una falla técnica por parte de la compañía de oleoductos del Valle. Se trata de la cuenca neuquina que traslada petróleo hasta la provincia de Buenos Aires. Bueno, se está hablando de un derrame sin precedentes y el más grande e importante de los últimos 20 años. Todavía se está investigando en la zona los daños que produjo, como también así los motivos, que hasta el momento todavía no se saben. Y por otro lado, hay focos de incendios activos tanto en Bariloche, en Lago Puelo y en Chapelco, a partir de una tormenta eléctrica que hubo el miércoles pasado ahí en la zona. Al lugar no se puede acceder por vía terrestre, por lo que el Ministerio de Ambiente ya envió 2 aviones hidrantes y 3 helicópteros para poder apaciguar el fuego que ha sido motivado en las últimas horas tanto por los vientos y las altas temperaturas. Bueno, muy bien. La última viene en el ámbito judicial. Hace poco nos enteramos que el Tribunal Oral Federal número 5 decidió no realizar el juicio contra Cristina Kirchner y sus hijos por la causa conocida como Tesur Los Sauces. Hoy el fiscal Diego Velasco, que es el fiscal que instruyó la causa, le pidió a la Cámara Federal la realización del juicio, que dé marcha atrás con lo que había dictado el Tribunal Oral Federal número 5. La Cámara Federal no se va a expedir ahora. Lo que se dice en tribunales es que si esta Cámara Federal mantiene la misma composición que tiene hoy, el juicio se va a llevar a cabo porque le va a dar lugar al pedido del juez Velasco. Pero hay posibilidad de que cambie su composición.
y si cambia su composición, o sea, cambian los nombres, quién sabe qué puede pasar. O sea que final abierto y que se sabrá después, por supuesto, de la feria de verano. Gran programa, chicos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Y a vos también. Te esperamos mañana a las 22 aquí en el canal de La Ciudad con Hoy Nos Toca. Gracias por haber estado ahí. Chao.